esta clase vamos a continuar hablando de los operadores diferenciales Esta sería la cuarta clase de los operadores diferenciales. Vamos a hablar sobre el gradiente nuevamente. Y vamos a hablar de los vectores covariantes y contravariantes. Muy bien. Muy bien, bueno, para que esto no nos cueste trabajo, vamos a pensar en una función de dos variables, una función phi de dos variables x y y, que va a estar definida en R2 y su dominio va a ser en R. Entonces vamos a definir esa variable. Vamos a hacer un dibujo de nuestros ejes coordenados. Ahí está el eje de las y, aquí está el eje de las x. Y entonces vamos a decir que vamos a definir esto. La variable z va a ser igual a la función de x, y. Entonces, si nosotros la vemos en este diagrama, pues en un punto dado, que sería el punto XY, ahí tenemos una cierta altura y esa altura pues nos dice cómo va a ser esta función. Entonces vamos a dibujar una serie de curvas de nivel y vamos a suponer que esas son las curvas de nivel. Y esas curvas de nivel básicamente lo que nos están describiendo es la variable z, que es la altura a la que nosotros estamos en cada uno de esos distintos puntos. Ahora, imagínense ustedes que nosotros giramos el sistema de referencia. Tenemos el sistema de referencia girado. Tenemos nuestro sistema de referencia girado. Ahí está el nuevo eje de las y. Y este es el nuevo eje de las x, este es el x', y este es el y'. Y evidentemente en las coordenadas originales, pues el punto P, vamos a decir que este es el punto P, en las coordenadas originales el punto P va a tener coordenadas x y y en el nuevo sistema de coordenadas pues también va a seguir siendo el mismo punto P, pero va a tener coordenadas x' y y'. Entonces lo que nosotros vamos a poder decir es que la función phi de x', la función phi de x', y' es igual a la función phi de x, y
la función phi' de x' y' es igual a la función phi de xy, en donde estamos presuponiendo que x y x' y y' son las coordenadas del mismo punto. ¿Okay? Y eso se ve claramente con este dibujo que hemos estado haciendo. Si nosotros giramos los ejes, pues realmente la altura de la montaña esa en el punto P no cambia. Pueden cambiar las coordenadas del punto P, ahora van a ser x' y y', pero el valor de la función en ese punto sigue siendo el mismo, y entonces por lo tanto nosotros podemos escribir esta relación que está aquí. Bueno, esa relación nosotros la podemos generalizar a cualquier número de coordenadas. La podemos generalizar a cualquier número de coordenadas y entonces podemos decir que phi' de x1', x2', x3', puntitos xn' va a ser igual a phi de x1, x2, x3, xn, en donde lo que estamos diciendo es que las coordenadas primas y las coordenadas no primas son las coordenadas del mismo punto, nada más que vistas desde dos sistemas de referencia que están girados uno con respecto del otro. Muy bien. Entonces vamos a calcular la derivada de la función prima con respecto a una de sus variables. Entonces imagínense que yo les digo la derivada parcial de la función prima con respecto a una de sus variables x y prima. Bueno, debido a la igualdad que tenemos escrita arriba, esto tiene que ser igual a la derivada parcial de phi con respecto de x y prima. Pero phi no es una función de las primas. Entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena y esto va a ser igual a la derivada parcial de phi con respecto de x j por la derivada parcial de xj con respecto de x y prima. Y además, pues para que esto suceda tenemos que hacer la suma sobre todas las jotas. Entonces esto va a ser la suma sobre j y esto va a ser igual. Es la regla de la cadena. Es la regla de la cadena. Entonces lo que hemos encontrado es que la derivada parcial de la función con respecto de x y prima la vamos a poder escribir como la suma sobre j de la derivada de xj con respecto de x y prima por la derivada de phi con respecto de xj. Fue simple aplicación de la regla de la cadena. Ahora fíjense, acuérdense ustedes de las transformaciones que nosotros ya habíamos visto. Las transformaciones que nosotros ya habíamos visto tenían se veían de esta forma. Exactamente se veían de esta forma. Y entonces lo que nosotros tenemos aquí es un vector cuyas componentes son estas derivadas parciales o estas derivadas parciales. Fíjense, estas componentes, aquí se me olvidó escribir la prima, aquí va la prima. Estas componentes son las componentes del vector en el sistema primo y estas son las componentes del mismo vector en el sistema no primo. ¿Qué vector tiene componentes que corresponden a las derivadas parciales de la función con respecto de las coordenadas? Pues es el gradiente, el vector que tiene esas coordenadas. Entonces, básicamente lo que nosotros hemos escrito
en ese cuadro es cómo se transforma el gradiente de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Entonces esto es la transformación del gradiente del sistema O al sistema O'. Entonces vamos a ponerlo todo dentro del cuadro. Bueno, vamos a dejarlo así porque no podemos hacer el cuadro más grande ni meter las letras. Las podríamos meter individualmente. Vamos a meter estas así. Y luego vamos a meter estas así. Y luego vamos a escribir D con negro. Bueno. Del transformación del gradiente del sistema. Y vamos a poner el cuadro otra vez. Ahora sí debe de caber bien. Ahí está el cuadro. Pues sigue sin caber bien. ¿Por qué diablos no cabe bien? Ya, finalmente quedó el cuadro ahí que no nos quería quedar. Entonces, fíjense, este proceso que hemos seguido, básicamente lo que nos da es la transformación del gradiente del sistema O al sistema O'. Vamos a escribir la transformación del sistema del vector de posición. ¿Se acuerdan ustedes que el vector de posición se transformaba x y' es igual a la suma sobre j ¿de quién? De la derivada de x y' con respecto de xj por xj. ¿Se acuerdan que esa era la transformación del sistema del vector de posición que vimos en alguna de las clases anteriores? Ahora lo que quiero es que la comparen con la transformación del gradiente que está aquí arriba. Esta es la transformación del gradiente, esta es la transformación del vector de posición. Véanse que estructuralmente son las mismas. Tienen las coordenadas en el sistema primo del lado izquierdo, las coordenadas en el sistema no primo del lado derecho y los coeficientes de transformación son estos. Pero fíjense que hay una diferencia entre los coeficientes de transformación. En el vector de posición, las primas van arriba y en el gradiente, las primas van abajo. ¿Sí? Bueno, las dos son transformaciones, las dos tienen la misma estructura y entonces lo que esto nos está diciendo es que hay vectores que se transforman de una manera y vectores que se transforman de otra manera. O sea que sus coeficientes de transformación son diferentes y eso es lo que nos lleva a la siguiente
la siguiente afirmación que voy a escribir aquí como sigue. El vector de posición que se transforma de la manera que está ahí escrita, vamos a poner se transforma y aquí vamos a poner la transformación xy' es igual a la suma sobre j de la derivada de xy' con respecto de xj. xj es el prototipo de los vectores contravariantes. Todos los vectores contravariantes se transforman de la misma manera. El vector gradiente se transforma vamos a escribir la transformación del vector gradiente ahí. Nos dice que la derivada de phi' con respecto de xy' va a ser igual a la suma sobre j de la derivada de xj con respecto de xy' por xj es el prototipo de los vectores covariantes. En los vectores covariantes. Bueno, esto es muy importante que sepan ustedes que hay pues vectores que se transforman de una manera y vectores que se transforman de otra manera. Hace algunos días o algunas semanas les puse unos videos sobre tensores para que vieran estos videos y uno de ellos precisamente hablan de los vectores covariantes y de los vectores contravariantes. Les recomiendo que lo vuelvan a ver para que recuerden por qué se llaman covariantes y por qué se llaman contravariantes. Ahí se los explican de otra manera, de acuerdo a las bases que se usan para expresar las componentes de estos vectores. Yo aquí se los estoy explicando más o menos de acuerdo a la forma en que se transforman de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Entonces, aquellos objetos matemáticos que se transforman de acuerdo a esta relación de aquí, o sea que sus coeficientes de transformación los encontramos de esta manera, sacando la derivada parcial de las coordenadas en el nuevo sistema con respecto de las coordenadas en el viejo sistema, son los entes contravariantes. Y los entes para los cuales encontramos sus coeficientes de transformación de esta manera, sacando la derivada parcial de las coordenadas en el viejo sistema con respecto de las coordenadas en el nuevo sistema, son los vectores covariantes. Y el vector de posición es el prototipo de los vectores contravariantes y el vector gradiente es el prototipo de los
vectores covariantes. Vamos a ver ahora qué es cómo se transforma un tensor de segundo rango. A ver, transformación de un tensor de segundo rango. ¿Qué es un tensor de segundo rango? Bueno, es un ente matemático que se va a transformar de alguna manera, y el tensor de segundo rango va a tener dos subíndices. Por eso es de segundo rango, ¿sí? Entonces vamos a decir que las componentes X y J' del tensor de segundo rango va a ser igual a la suma sobre K, ¿sí? ¿De quién? Bueno, pues depende, vamos a hacerlo como el vector de posición, ¿sí? El vector de posición lo tenemos aquí arriba. Aquí está el vector, la transformación del vector de posición. Entonces vamos a decir que es la suma sobre K de la derivada de xy' con respecto de xk, ¿sí? Por la suma de la derivada de xj' con respecto de xl. Entonces aquí vamos a tener que sumar sobre L de X y, J. Fíjense, esa sería la manera en que se transformaría un tensor de segundo rango. Tendríamos que hacer la suma sobre las K's, la suma sobre las J's, y aquí me equivoqué, aquí no es IJ, aquí sería X sobre las que estamos haciendo la suma, KL, sobre XKL. Y entonces esto nos daría la transformación de este ente matemático que tiene dos componentes, ¿sí? Y este es un tensor. Pero fíjense que es un tensor que se transforma de la misma manera que se transforma el vector de posición. Entonces, este va a ser un tensor contravariante. Contravariante. ¿Qué tal si lo hacemos como se transforma el gradiente? Entonces va a ser X de IJ' va a ser igual a la suma sobre K de la suma sobre L de la derivada de XK con respecto de XY' por la derivada de XL con respecto de XJ' por X de KL. Y entonces este va a ser un tensor covariante. Este va a ser un tensor covariante. Existe otra posibilidad, y esa posibilidad es X y J' va a ser igual a la suma sobre K de la suma sobre L de la derivada de XY' con respecto de XK por la derivada de XL con respecto de XJ' por XKL.
y este es un tensor mixto. Ahora, hay una cosa que no he hecho aquí, pero que se hace usualmente, y es que cuando el vector es contravariante, los índices se ponen abajo o arriba, no me acuerdo en dónde, y cuando el vector es covariante, los índices se ponen abajo o arriba. Necesito acordarme bien en dónde es eso, pero si se ponen los índices arriba, eso quiere decir que el vector va a ser o contravariante o covariante, y el opuesto se pone abajo. Creo que los contravariantes van arriba y los covariantes van abajo, pero no me acuerdo bien. Pero eso es nada más cuestión de nomenclatura, ¿sí? Hay que buscarlo, ahorita no me acuerdo, hay que buscarlo y vemos entonces dónde van los índices, si se ponen arriba o se ponen abajo. Pero fíjense ustedes entonces que aquí hemos definido, utilizando la forma en que se transforman los tensores de segundo rango. Entonces, cualquier ente matemático que tenga este tipo que tenga componentes que se transformen de esta manera, pues va a ser un tensor de segundo rango. Ahora, fíjense, la K y la L pueden variar. ¿Pueden variar entre qué número y qué número? Pues pueden variar de acuerdo a las dimensiones en las que estemos hablando. Si nosotros estamos en un espacio de 2 dimensiones, pues K y L van a poder variar entre 1 y 2. ¿Sí? Van a poder variar entre 1 y 2. Y entonces vamos a tener 4 componentes para un tensor de segundo orden y de segundo rango. Si estamos en un espacio de 3 dimensiones, K y L van a poder variar entre 1 y 3. Entonces vamos a poder tener 9 componentes. Entonces un tensor de segundo rango y de dimensión 3 va a tener 9 componentes. Si nos vamos a un espacio de dimensión 4, pues va a tener 16. Van a poder variar K y L entre 1 y 4, y entonces vamos a poder tener 16 componentes, y así nos vamos a seguir. Entonces, el número de componentes que puede tener un vector, un tensor, el número de componentes va a ser igual a la dimensión en la que estemos elevado al rango. Entonces, si estamos en una dimensión 2 y es de rango 2, tenemos 4 componentes. Si estamos en dimensión 2 pero tenemos rango 3, o sea, va a tener 3 índices, tenemos 8 componentes. Si estamos en dimensión 3 y en rango 3, pues vamos a tener 3 al cubo, que van a ser 27 componentes, y así sucesivamente. Entonces, el número de componentes que tiene un tensor va a ser igual a la dimensión por el rango. Acuérdense que yo les dije que los vectores eran tensores de orden de rango 1. Entonces, el número de componentes que tiene un vector es igual a su dimensión elevado a la 1. Que eso ya lo sabíamos. Entonces, un vector en 2 dimensiones tiene 2 componentes, en 3 dimensiones tiene 3 componentes, y así sucesivamente. Bueno, muy bien, aquí vamos a terminar esta clase. Nos vemos la clase próxima.